sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o en tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa.
me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Sé que me Gracias, Jesús, por tu amor inigualable, Padre. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor, y nosotros te amamos, Jesús. Vamos a hablar de 3 tipos de personas y para eso vamos a iniciar nuestra lectura en Proverbios capítulo 1 y verso 20. Proverbios capítulo 1 y verso 20 dice así la escritura: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Yo quiero que se imagine esto, La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios está enviando su sabiduría y se proclama en las calles, se proclama en las plazas, en los principales lugares de reunión. Y Dios está interesado en que nosotros nos volvamos a Él. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esa es la sabiduría. Dice aquí la escritura: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La sabiduría es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es la palabra y al mismo tiempo es Jesús, porque Jesús y la palabra uno son. Es el evangelio, es el consejo de Dios, es su reprensión. Todo esto es la sabiduría de Dios. Esta clama, da voces y dice sus razones en todo lugar, en todo espacio. Él quiere llamar a la gente a que se acerquen a Él. En las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. Cuando habla de las entradas de las puertas, nos habla de gente con autoridad. ¿Hasta cuándo, simples, amarás la simpleza? Y los burladores se burlarán, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. El Señor quiere que nos acerquemos. Es muy peligroso no escuchar el llamado de Dios. Es muy peligroso que Dios nos esté hablando y nosotros hagamos como que no oímos. ¿Cuánto tiempo seguirá su camino sin atender el llamado de Dios? Yo no sé si haya personas aquí a las que Dios les ha estado hablando sobre algún área de su vida y han hecho como que no han escuchado. Dice el verso 28 que llegará el tiempo en que no responderá. No tendrá sentido orar porque Él no va a responder. ¿Y por qué no habrá respuesta? Porque se aborreció la sabiduría. Los ignorantes y los necios clamarán por sabiduría, a la sabiduría, pero el tiempo oportuno se habrá acabado. La sabiduría estará en silencio, ya no hablará más, ya no estará extendida su mano, como dice el verso 24. El dicho, nunca es tarde, o mejor, más tarde que nunca, no es bíblico. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus kairos. La palabra tiempo en griego tiene dos palabras para hablar de tiempos, cronos y kairos. Y cronos pues es el tiempo del reloj, del calendario, pero kairos son los tiempos de oportunidad. Son las oportunidades que Dios nos da y estas oportunidades tienen un tiempo de inicio, pero también un tiempo de término y es muy importante reconocerlos. Lucas 19:41 nos da un ejemplo, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Y lloró sobre ella, dice aquí, verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso es muy importante que nosotros estemos alertas de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, de lo que la sabiduría quiere hablar a nuestras vidas. Los kairos de Dios se abren y los kairos de Dios se cierran. Las oportunidades divinas pasan delante de nuestra vida. A veces son tan breves que tenemos que reaccionar rápidamente y a veces tienen un buen espacio de tiempo donde nosotros podemos considerar, calcular y tomar. Pero mucha gente desperdicia los kairos de Dios por estar distraída.
No pierda la oportunidad, no pierda las oportunidades que Dios le da. Es muy importante que estemos alertas. Rechazar lo que Dios ofrece lleva a la ruina. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de personas de las cuales habla este pasaje: los ignorantes, los necios y los que oyen a Dios, los que oyen la sabiduría, la palabra de Dios, los que oyen a Jesús, su consejo, su evangelio, su reprensión. Dice Proverbios 1:32. Vamos a hablar de los ignorantes. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Es curioso que dice los matará. Es que lo que ya está muerto no se puede matar, ¿verdad? Ya está muerto. Solo se puede matar lo que está vivo. A los que ya nacieron de nuevo, los que recibieron a Cristo, los que viven, son los únicos que pueden morir. Siempre que la Biblia habla de este tipo de cosas, nos está hablando primeramente espiritualmente, y tenemos que reconocer que cuando Él está hablando de que se puede morir, habla de que podemos morir espiritualmente. Así es que esto de que los mata tiene que ver con gente que estaba viva en Cristo. Mucha gente defiende que una vez que eres salvo toda la vida. Yo encuentro cada vez más pasajes donde queda claro que la salvación es algo que debemos de guardar, debemos de cuidar. ¿Y qué los mata? A estos vivos en Cristo. ¿Qué los mató? Dice aquí que los mató 2 cosas: su ignorancia y su desvío. Su ignorancia y su desvío. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese que no dice el mundo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice mi pueblo. Nosotros, los que conocemos a Dios, los que hemos tenido un encuentro personal con Él, los que lo hemos recibido y entendemos su palabra y queremos vivir de acuerdo a Él, si caemos en ignorancia, si no reconocemos la sabiduría, si no conocemos su voluntad, si no conocemos su consejo, existe la posibilidad de ser destruido. Eso es lo que dice la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, que hay personas que nacen en Cristo, pero viven una ignorancia. O sea, viven en ignorancia. Hay cosas que no les han sido reveladas, que no les han sido enseñadas, cosas que no les han sido descubiertas. Por eso, qué bueno tener mentores en Cristo. Qué bueno es tener gente que nos precede en la fe, que nos puede desarrollar las Escrituras, que nos puede contestar nuestras preguntas, nuestras dudas con la misma palabra, porque la palabra se explica sola. La palabra explica la palabra. Estas personas eran personas que habían conocido a Dios, pero vivían en una ignorancia, ignoraban la voluntad de Dios, no conocían su palabra. Hay gente que llega a Cristo y no lee la Biblia. Si no lee uno la palabra de Dios, no puede conocer uno el corazón de Dios, no puede conocer uno a Dios. No han escuchado su consejo. No han escuchado su reprensión. ¿A cuántos ha reprendido el Señor con su palabra? A ver, levanten la mano. Que de repente estás haciendo algo que no conviene y abres la Biblia y pácatelas, compadre. ¿Verdad que sí? Pero la gente que no escudriña la Biblia, la gente que no lee su palabra, que no se expone en oración al consejo de Dios, a oír su voz, ¿cómo puede recibir eso? Hay gente que vive en ignorancia.
Dice aquí la escritura, aborrecieron la sabiduría. En una palabra, no conocen a Dios. Creen que Dios es lo que no es. ¿Se ha conocido gente que dice soy cristiano y le empieza a hablar de cosas así medios mafufas? Yo sí, varias. Muy raras. Y que dicen cosas que no están escritas en la palabra, pero que ellos creen que sí. A ver, en la multitud de consejos está, eso es lo que dicen muchas personas, pero eso no dice la Biblia. La hoja del árbol no se mueve sin que, pues tampoco dice eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ayúdate que, puras barbaridades. Yo creo que tenemos que, como hijos de Dios, enfocarnos en conocer el corazón de Dios, la palabra de Dios, para poder conocer a Dios. Hay personas que creen que ser cristiano es ir a una congregación cristiana, es cantar cantos bonitos y pasar un buen tiempo con otros que cantan bonito y que se reúnen en ese lugar. Hay lugares hasta donde hay que ir como fifís, ¿verdad? Echando tiros. Y mire, sí tenemos que venir bien. El domingo es un día donde usted debe de estrenar su ropa. Si usted se compra una ropita, estrénela el domingo. Venga a estrenarla delante de Dios. Pero hay lugares donde parece pasarela la congregación. Isaías 56, verso 10 dice, sus atalayas son ciegos. Qué fuerte. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Estamos hablando de los ignorantes. Atalayas ignorantes, atalayas ciegos. ¿Usted se imagina? O sea, esta es una persona que está en autoridad, porque las personas en autoridad somos atalayas del pueblo. Tenemos que ver venir el peligro y dar voces de alarma. Tenemos que anunciar al pueblo lo que está por venir. ¿Me está siguiendo? Entonces, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Se imagina un atalaya ciego? ¿Cómo podrá dar un atalaya ciego voz de alarma? ¿Cómo puede ver venir el peligro y avisarlo? ¿Y todo por qué? Porque es un atalaya ignorante, no conoce el peligro. Es como un bebé que ve el fuego, no conoce lo que puede hacerle el fuego y mete la mano. ¿Qué le va a pasar? Se va a quemar. Y es porque ignora lo que el fuego hace. Si un creyente ignora lo que puede hacerlo morir, ¿qué cree que va a pasar? Pero si sabe que la ignorancia lo puede matar, entonces nosotros, los que amamos a Dios, tenemos que estar alertas, tenemos que conocer la palabra. No podemos ser ignorantes, no podemos dejar de conocer a Dios. Hace un rato hablaba con una dama y le decía, es que la vida en Cristo es de crecimiento. Todos los días debemos de estar creciendo en Cristo. Jesús no puede llegar a la vida de una persona y la persona seguir igual o estar estancada. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, empieza un proceso de restauración, un proceso de edificación, y esa edificación continúa hasta que llegamos a su presencia. Todos los días crecemos en Cristo, todos los días avanzamos en la fe. No hay manera de parar, el que se para se muere. Es imposible que la vida se quede en reposo. La vida de Dios, una vez que entra en una persona, lo que produce es vida, hay crecimiento,
hay florecimiento y hay fruto, se fructifica y no se puede dejar de crecer. Cuando una persona detiene su crecimiento o se estancó, algo no está bien, algo no está correcto, algo no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos esforzarnos cada día por conocer más a Dios, conocer su voluntad, conocer sus planes para nuestras vidas. ¿Cuáles son sus planes y sus propósitos para hoy? Si yo conozco lo que Dios espera de mí y lo hago, hoy yo voy a ser bendecido. Tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer su sabiduría, su consejo, su reprensión. Decíamos que estos cristianos, estas personas que estaban vivas, murieron porque eran ignorantes y se desviaron. Es que no se puede desviar lo que ya está desviado. Yo voy al baño, ya estoy desviado, ¿verdad? A ver, desvíate, Alejandro, de ir al baño. Pues no, ya me desvié. ¿Sí me está siguiendo? Solo se puede desviar aquello que está en el camino correcto. Solo se puede desviar aquello que va en el camino correcto. Es decir, que estas personas, los ignorantes, murieron porque se desviaron. Iban en el camino correcto, pero se desviaron. Juan 14:6 dice, ¿quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Él es el camino. Desviarse del camino es desviarse de conocer a Cristo, de crecer en Cristo, de abandonar a Cristo. Es abandonar la fe, dejar de creer en Jesús y en su palabra. Eso es apostasía, apostasía bíblica. La Biblia solo puede hablar de la apostasía bíblica, porque apóstata bíblicamente es el que deja de creer conforme a lo que dice la Biblia para creer lo que él quiera. Los que conocieron a Jesús como su Señor y Salvador dejaron de creer en Él. Pudo ser una prueba que no quisieron pasar. Pudo ser una herida no sanada. Pudo ser un engaño del diablo. Mucha gente hoy está dejando los principios divinos del reino, los principios eternos y divinos de Dios para seguir fábulas, para seguir doctrinas de demonios. Por eso es que hoy hay iglesias que tienen un pastor homosexual. Obviamente se desviaron. Obviamente se desviaron. Hay líneas doctrinales de cristianos que están queriendo modificar la Biblia para poderla adaptar a la ideología de género. Es tan aberrante este tipo de cosas. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que le pasa a los ignorantes. Se desvían. Este primer tipo de personas son aquellos que nacieron de nuevo, creyeron en Cristo y por alguna razón, por ignorancia o por desvío, terminaron lejos de Dios. Así es que para que no le digan y no le cuenten, lea la Biblia. Eso se oye muy bonito, pero ¿dónde dice? Libro, capítulo y versículo. Nosotros debemos de ser como los creyentes de Berea. ¿Quiénes eran los creyentes de Berea? Hechos 17, verso 10, nos deja claro el tema. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La gente de Berea escuchaba a Pablo, escuchaba a Silas, y después llegaba a su casa y investigaba si lo que les había dicho Pablo y Silas estaba en la Biblia, estaba en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser así. Mire, desde este púlpito se van a decir muchas cosas y es nuestra responsabilidad saber qué viene en la Escritura y qué no. Por eso cada cosa que argumentamos queremos aterrizarla en la palabra. Por eso es muy importante que quien se para aquí y habla algo, debe hablarlo conforme a lo que dice la Escritura. Es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra y comprobemos que lo que se dice aquí es así, es real. Si usted solamente se queda con lo que le dijeron aquí, algo le estará faltando. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra, que nosotros veamos si estas cosas que nos han dicho son así. Yo he tenido que pasar aquí al frente después de que ha pasado a alguien a predicar y he tenido que corregir el rumbo. He dejado pasar una semana para no crear un conflicto y a la semana he tenido que enseñar cómo es según la Escritura. Así es que ya hablamos de los ignorantes. El segundo tipo de personas, ahí en Proverbios, capítulo 1, verso 32, dice que son los necios. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Este es otro tipo de personas. Los ignorantes eran personas que habían conocido al Señor y que en algún momento por ignorancia se desviaron, ¿verdad? Estos, los necios, son otro tipo de personas. ¿Quiénes son los necios? Dice el Salmo 14, verso 1, debe estar apuntalado en la palabra. ¿Quiénes son los necios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los necios son aquellos que creen que Dios no existe. Qué triste es ver gente así. Son los burladores de los que habla esta porción de la Escritura que ya leímos. Son aquellos que se burlan de Dios, de su palabra y de sus planes. Son gente soberbia que se creen más inteligentes, más sabios que Dios mismo. Gente que tiene mucha fe. Ellos creen no tener fe, pero tienen mucha fe. Pues se requiere mucha fe para creer las barbaridades que ellos creen. Para creer que son un accidente de la naturaleza, o creer que son obra de la casualidad, o que lo inteligente fue producido de lo no inteligente, o creer que desciende uno del ajolote o del chango. Hasta el día de hoy la teoría de Darwin sigue siendo una teoría y no es más que eso, una teoría. ¿Sabe que en la Biblia está la genealogía de Jesús? ¿Sabe que está la genealogía de Jesús hasta Adán? O sea que hay una historia clara de cómo se dieron los hechos y quién fue el padre de quién y de dónde viene Jesús. ¿Está clarito? ¿Está clarito cómo? Segunda de Pedro 3, verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que iba a venir Jesús, no que iba a regresar, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Según la palabra, los burladores andan según sus propias concupiscencias. ¿Qué son? ¿Qué es?
concupiscencia, es el apetito desordenado de placeres deshonestos. Esos son los que se burlan de Dios, esos son los que se burlan de sus planes y de sus propósitos. Estos necios, también dice esta porción que leímos de Proverbios 1, del 20 al 33, dice que son insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Insensato quiere decir falto de prudencia, falto de cordura, falto de buen juicio. ¿Y qué es la prudencia? Es templanza, cautela, moderación. Sensato, es decir, es un sinónimo. Prudencia es de buen juicio. Prudencia y sensato pudiera decirse que son sinónimos. Cordura, ¿qué quiere decir cordura? Prudencia, buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? Es el buen discernimiento entre lo bueno y lo malo y entre lo falso y lo verdadero. Eso quiere decir buen juicio. Fíjese qué dijo Martín Lutero. Martín Lutero escribió algo que en español podría traducirse así. Necio es todo aquel que vive de forma relajada, frívola, desconsiderada. Son principalmente los que hablan, andan y actúan en su propia opinión, su propia razón y propósito, sin la palabra de Dios. Muy claro, ¿verdad? Dice aquí que la prosperidad los echará a perder. Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Quiere decir que la prosperidad echa a perder a estos necios. Esta prosperidad produce una falsa seguridad. Yo no sé cuántos han tenido en algún momento de su vida abundancia o ha sido generoso lo que tienen. Y esta abundancia, esta prosperidad produce una falsa seguridad. Se siente uno muy seguro. Tengo lana, puedo hacer lo que quiera. Y es típica del necio o imprudente. Fíjese cómo dice el Salmo 73, verso 8. Hablando el salmista, tengo la idea de que es Asaf, dice así: se mofan, hablando precisamente de este tipo de personas, de personajes que no conocen a Dios, que se burlan de Dios. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este Asaf era un salmista, estaba encargado era el Felipe Adame de ese entonces, ¿no? Él dirigía ahí la alabanza. Y viendo cómo prosperaban los impíos a su alrededor, él decía, pues en vano me he guardado estos cuates sin hacer nada para Dios, sin honrar a Dios de ninguna manera, prosperan. Y probablemente le ha tocado ver a gente malvada que pareciera que no les pasa nada, que parece que prosperan. Fíjese cómo dice la Escritura, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Esa prosperidad, ese que les vaya bien, los hace seguir su camino, los hace seguir adelante, no cambiar, no arrepentirse, no modificar sus formas, sus modos, seguirse burlando de Dios, de sus propósitos y de sus planes. ¿Y sabe qué va a pasar? Que un día van a clamar a la sabiduría y no la van a encontrar. No va a haber respuesta.
en asolamiento los harás caer. Los impíos ricos siguen su forma insensata de vivir creyendo que van bien. La realidad es que van a la muerte con exceso de velocidad. Tercer tipo de personas, los que oyen a Dios. Ya hablamos de los ignorantes, ya hablamos de los necios y ahora vamos a hablar de los que oyen a Dios. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere. Fíjese que la Nueva Traducción Viviente dice: los que me escuchan. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Dios habla hoy, dice: el que presta atención, y lo dice así, pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. La traducción del lenguaje actual dice que los que le hacen caso, dice, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Y la palabra de Dios para todos dice algo más picudo todavía. A mí me gusta más esto. Dice así: en cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Es tremendo estar alertas a lo que dice la sabiduría. Es tremendo el beneficio de oír la voz de Dios, de escucharle, de obedecerle. Esta palabra hebrea, Shama, significa oír inteligentemente, oír con atención, y también significa obedecer. No estábamos hablando de los ignorantes que se desvían, tampoco estamos hablando de los impíos. Estamos hablando de los que oyen inteligentemente, de los que oyen con atención, de los que obedecen. Jesús lo dijo de otra manera, hablando de una casa edificada sobre la roca. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Los mismos problemas, las mismas dificultades que todos los seres humanos viven, con la diferencia de que no cayó. Una casa que se edifica sobre la roca, una persona que oye la voz de Dios, no cae. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todos tenemos los mismos problemas, pero los que oyen, los que obedecen, no caerán. ¿No le parece una promesa sensacional de parte de Dios? 5 beneficios, hay seguramente muchas más, pero yo voy a hablarle de 5 beneficios para los que oyen. Dice Proverbios 1:33: mas el que me oyere habitará confiadamente. La primera cosa es que vivirá confiadamente, habitará confiadamente. Esta palabra en hebreo es la palabra betak y significa lugar de refugio. Físicamente es como un lugar de refugio, una seguridad física, ¿verdad? Pero también en el sentido emocional es el sentimiento de confianza. La segunda cosa, dice este versículo: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo. El segundo beneficio de oír la voz de Dios es que vivirá tranquilo. En hebreo es la palabra shanan y significa a sus anchas, en holgura, en quietud y reposo. ¿Cuántos quieren vivir a sus anchas? En holgura. Es que vivir estrechamente es difícil, ¿verdad? Yo le quiero decir que Dios es bueno y nos lleva despacito a veces. Así fue en mi caso, muy despacio. Pero hoy yo vivo en holgura, gracias a Dios. Yo no vivo con estrechez. Yo
seguí los principios divinos y hoy me siento holgado, me siento tranquilo, tengo mi pensión, vivo con lo suficiente y más que suficiente. Es algo muy especial de parte de Dios. Tercer beneficio que vemos aquí, dice ahí, mas el que me oyere habitará confiadamente. 1, vivirá tranquilo. 2 y 3, sin temor del mal. Sin temor, en hebreo es la palabra pakhad, sin espanto, sin miedo, sin horror, sin terror. Confiados, sin temor al mal. Mire, estamos muy cerca, ya estamos viviendo la crisis económica, pero puede ponerse más feo. Es una realidad. Lo que trajo la pandemia sobre el mundo fue varias crisis, ya hemos hablado de eso, crisis de contenedores, crisis de transportistas, crisis económicas, pero aunque la cosa se ponga más fea, no tenemos temor. No tenemos ningún temor del mal porque Él nos guarda. Número 4, y para esto voy a ir a Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Proverbios 8:34 dice así: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Esto es un desafío de parte de Dios. Verso 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Número 4, hallará la vida. El que oye al Señor, hallará la vida. Y dice el verso 35, ahí en Proverbios 8:35, dice así: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Así es que el quinto beneficio es alcanzar el favor del Señor. Hay vida y protección contra el mal para todos aquellos que están recibiendo de la sabiduría de Dios, para aquellos que se abren a escuchar la sabiduría de Dios. Todavía hay tiempo. Dígale a su vecino, todavía es tiempo. Es breve el tiempo que tenemos, pero hay tiempo, porque todavía es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Todavía es de día, todavía es de día. Proverbios 1:23 dice, unos versículos antes de lo que hemos estado analizando, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En la sabiduría de Dios está la verdadera confianza, esa que los necios e ignorantes desecharon, menospreciaron, se burlaron de ella. Déjeme decirle dos cosas que le pasan a los sabios que son codiciales. Número 1, Proverbios 3:35. Honra. Los sabios heredarán honra. ¿Qué sabiduría es de la que está hablando? Del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra, del conocimiento de su voluntad. Esa es la sabiduría que trae como consecuencia honra. Los sabios heredarán ¿qué? Honra, mas los necios llevarán ignominia. Y la segunda cosa que viene sobre aquellos que se abren para escuchar la sabiduría, para oír a Dios, es: las riquezas serán su corona. Proverbios 14:24 dice: las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Ande como sabio.
Dígale a su vecino, anda como sabio. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Lo voy a volver a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que andar en esta vida como sabios. La sabiduría está clamando hoy aquí en esta reunión, pero clama en las calles. ¿Cuándo clama en las calles? Cuando usted predica a Cristo. Clama en las plazas. ¿Cuándo? Cuando hay un alcance que hace Norberto y está predicando ahí en una plaza. En los lugares de reunión, cuando usted se reúne con su familia y habla la palabra. La palabra se está declarando y la sabiduría de Dios se está hablando. Y es muy importante que nosotros oigamos la voz de Dios. Si usted escuchó hoy la voz de Dios, cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque no somos ni ignorantes que se desvían, ni necios. Gracias, Señor, porque hemos escuchado la voz de la sabiduría. Te hemos oído a ti, Señor. Y hoy estamos aquí porque escuchamos tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti a tus hijos. Y te doy gracias, Señor, por la sabiduría que ha llegado a nuestros corazones. Es una sabiduría que va en aumento, que crece cada día, que no para, no se detiene, no se estanca. Cada día se aumenta. Así como avanzamos en la lectura de la palabra, así como avanzamos en la oración hasta el lugar íntimo, así avanzamos en el crecimiento de la fe y en el crecimiento de sabiduría. Señor, gracias por esa sabiduría que has depositado ya en nuestros corazones, que viene de conocerte a ti. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Es probable que Dios le haya estado hablando sobre algo, lo haya estado desafiando, así con sus ojos cerrados. Es probable que usted haya escuchado que Dios le está pidiendo que renuncie a algo, que suelte algo, o que abra su corazón a Él, y usted se ha resistido. Si este es el caso, este es un buen momento para volverse a Dios. ¿Qué quiere decir esto de volvernos a Dios? Arrepentirnos de no escuchar la sabiduría, de no escuchar su voz. Qué triste destino tienen aquellos que no escuchan la sabiduría. Este es el tiempo de Dios para ponerse a cuentas con Dios sobre algo que nos haya estado hablando y que nosotros no hemos atendido. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva y nos recuerde aquellas cosas, Señor, que has hablado en nuestras vidas. Perdóname y perdónanos, Dios, por no atenderlas, por no hacerlas inmediatamente. Perdónanos, Dios. Ven, Espíritu de Dios. Hoy levantamos nuestra voz para establecer que el río de Dios inunda nuestra tierra con tu bendición. Alabamos tu nombre. Que la gloria de Dios se mueva. Y la corriente de agua fluye y crece para la gloria de tu majestad. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace un manantial. Sí, Señor. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace un manantial. ¡Sí!
Creemos en la gloria que se manifiesta cuando el pueblo alaba al Señor. Clamamos hoy que tu gloria se manifieste, Señor. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Proclamamos. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. La gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Proclame. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Proclame hoy. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Proclame hoy. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestra nación aquí y ahora. Proclame. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Tu gloria, Señor, establécela en nuestra nación. Toda la gloria es para ti, Señor.